Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar de los fallos típicos de la Dragstar 650 que he podido encontrar en foros y que por mi propia experiencia la moto suele tener. Lo primero que encontramos siempre al buscar fallos de la Dragstar es el tema del cardan. Es un tema muy discutido, del que se ha hablado mucho y del que hay muchas teorías además en internet. Una de ellas es que en el año 2004, únicamente en el año 2004, hubo un fallo, un error en el diseño o en la fabricación de las piezas del cardan de la moto, y por eso los modelos de ese año concreto tienen fallos en el cardan y terminan rompiéndose. Otra de las teorías es, bueno, esta tengo que decir que sigue siendo una teoría, porque quieras que no es muy complicado saber 100% lo que ocurre en todos los casos, pero es una que a mí me cuadra y por lo que he podido leer, investigar, tiene bastante sentido. Es que si no se respeta totalmente los pares de apriete que tienen que tener los tornillos del cardan, por ejemplo al cambiar la rueda trasera o cambiar el neumático, lo que sea, el cardan termina rompiéndose. Y lo que ocurre es que hay mucho taller medio piratilla por ahí que se hace todo a ojo o que no conoce bien el sistema de cardan a día de hoy. Pensemos que casi todas las motos que llegan a los talleres comunes son scooters, y a lo mejor el primer cardan que toca es el de tu moto y te la rompe, claro. El tema del cardan. ¿Qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, tenemos que cambiar el aceite del cardan cada 6 meses, cada año. Yo lo hago aproximadamente así, cada 6 meses o cada año. Sé que el manual de taller dice que no hace falta, que no es necesario, que se puede hacer cada 20-30 mil kilómetros. Pero la cosa de cambiar el aceite ya no es por las propias propiedades del aceite, sino que yo cuando cambio el aceite me fijo bien a ver si hay virutas de metal, a ver si hay restos del cardan, a ver si hay algún daño apreciable en el aceite viejo que quito. Y así ya sé si hay algo que tenga que hacer o algo que tenga que modificar, abrirlo, limpiarlo, cambiarlo, lo que sea, antes de que se me rompa, porque lo que es el cambio en sí del cardan, si compras una pieza nueva, incluso de segunda mano, es una cosa costosa. Y así intento evitarlo. Bien, en primer lugar, cambiamos y controlamos el aceite del cardan. En segundo lugar, si tenemos la moto nueva que la hemos comprado de segunda mano o que nos ha llegado, que no sabemos exactamente el mantenimiento que ha tenido, lo mejor que podemos hacer es desmontar el cardan, ver en qué estado se encuentra, engrasarlo correctamente y volver a montarlo con el par de apriete recomendado por el fabricante. Si está bien, y si no está bien, pues ya buscamos cambiarlo. Eso es un follón, es un poco de faena, pero es que hay que hacerlo. O sea, es que se rompa el cardan en sí es complicado en cuanto a temas de dinero, de reparación, pero también es que es una rotura que puede ser peligrosa. Así que es lo que hay que hacer, no nos queda otra. Y en último lugar, respecto al cardan, lo que tenemos que estar atentos es a ruidos que cambien, comportamientos de la moto al acelerar que veamos que son diferentes, sobre todo por lo que he comentado previamente. Intentar prever una rotura del cardan en la medida de lo posible y que no nos pille de imprevisto. Así que, en resumen, controlamos aceite, respetamos par de apriete y controlamos tema de ruidos o tema de comportamientos erráticos de la moto. Tema zanjato. Pasamos al siguiente fallo típico de la Dragstar 650. Un fallo que se comenta mucho en foros es el de la fuga de aceite en las tapas de los balancines. Y tengo que decir que bueno, que lo voy a aceptar como un fallo, pero que en realidad es algo que siempre ocurre. O sea, lleva unas juntas, unos O-rings, que soportan mucho calor, y cuando lleva determinados años, pues pierden su capacidad de retener el aceite como es debido. Y cuando eso ocurre, lo que tenemos que hacer es
cambiar la junta, cambiar el O-ring. Además son bastante baratos. Suele ser fácil de cambiar porque el que por norma general se desgasta antes es el trasero del cilindro de atrás, y es el de más fácil acceso. Si es los demás, pues ya te tocará desmontar algo más, pero tampoco es muy complicado. Y hay gente... A ver, hay tres formas de arreglar ese problema de la fuga en la tapa de los balancines. La primera de las formas es, como os he comentado, cambiar la junta, cambiar el ring. Esa es por supuesto, la más adecuada. En segundo lugar, podemos abrir la tapa de los balancines y poner silicona de juntas. Con eso probablemente también parará de perder aceite. No es tan efectivo como cambiar la junta, pero normalmente funciona. Y en último lugar, hay gente que lo abre o ni siquiera lo abre y directamente aprieta más los tornillos de la tapa de los balancines. Eso yo no lo recomiendo en absoluto, porque pese a que puede ser que mejores o detengas la fuga, estás forzando los tornillos y la rosca de la tapa de los balancines. Y cuando una de esas se vence o se pasa de rosca, es un follón inimaginable. Así que tenemos que hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y si eso implica comprar una junta que cuesta 4 euros, en lugar de hacer el bruto, pues es lo que tenemos que hacer, hijos. Cambiar la junta. No me seáis así, por favor. Bien, esos dos son los grandes fallos típicos de la Dragstar 650 que, buscando, he encontrado y he podido ver que sí que es cierto que les ocurre. Y ahora, como bonus, vamos a hablar de una serie de temas que ocurren con la Dragstar, pero que, bueno, que yo no lo llegaría a considerar como fallos típicos. El más importante de ellos, que he visto que hay bastante gente en internet a los que les ha pasado. Vamos por aquí. El motor de arranque deja de funcionar, ¿vale? Y cuando abren ese motor de arranque, lo que son las escobillas están gastadas. Y puedes o cambiar el motor de arranque por uno nuevo, o uno de segunda mano, o cambiar esas escobillas, ya que venden bastantes repuestos para ellas. A ver, es una pieza de desgaste que arranca una moto haciendo bastante fuerza. Es normal que las escobillas a cada X años se gasten y tengamos que hacer un mantenimiento y cambiar esas partes que se desgastan del motor de arranque. Yo eso no lo consideraría un fallo, ni un fallo típico tampoco. Es algo que ocurre en las motos, sobre todo en motos un poquito más antiguas de cardan, que el motor de arranque hace bastante fuerza. O sea, pero eso es parte del mantenimiento normal de una moto que tienes que llevar a cabo. Eso no lo podría considerar como un fallo como tal. Bueno, chicos, y aquí, completamente perdido, despido el vídeo. Y nada, espero que os sirva de ayuda. Si consideráis que hay algún otro tipo de fallo típico de esta moto, me lo dejáis en los comentarios y procuraré a ver en qué consiste, cómo se puede arreglar, y a lo mejor subo una segunda parte del vídeo. Un saludo, espero que os vaya muy bien y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Bueno, me dejaba uno. Otro fallo típico de la Dragstar 650 es el sonido de sus escapes, que no terminan de molar mucho. A lo mejor eso lo arreglamos en un vídeo dentro de poco. Hasta luego. A ver dónde estoy.